Hola, hola, muy buenos días, tardes, noches, depende del lugar donde te encuentres. Bienvenidos. Soy Gloria Salazar y a partir de este instante abro las puertas y los micrófonos a Soy Alma y Voz a tu propósito. Un espacio radiofónico, podcast y video aquí desde Radio Tordera en la 107.1 de la FM. Gracias de todo corazón a Radio Tordera por abrir los micrófonos a este espacio radiofónico para el despertar de la conciencia, el crecimiento y el desarrollo personal y profesional. En Alma y Voz, seres inspiradores que escucharon el susurro de su alma y que ayudan desde su propósito de vida al conjunto y desde la gratitud nos enseñan una forma de vivir y sentir la vida en cada instante. Esta semana con David Polo Madrid. ¿Nos acompañas? Muy buenos días, David. ¿Qué Bienvenido a la tal? Radio Tordera. Buenos días, Gloria, y buenos días y a toda la gente que está escuchando ahora en este momento la radio. Pues buenos días, muchas gracias, billones de gracias por esta invitación y nada, es un placer estar hoy contigo y con toda tu audiencia hoy aquí. Muchísimas gracias, David. Antes de comenzar esta charla, recordar a nuestros oyentes que Soy Alma y Voz a tu propósito se emite el día lunes a las 21 horas en emisión en la 107.1 de la FM y además se puede escuchar en las diferentes y principales plataformas de audio y video y también a la carta en radiotordera.alacarta.cat Soy Alma y Voz y en mi canal de YouTube Gloria Salazar Contreras. Si aún no te has inscrito, hazlo ya. Vamos a comentar, le pedí a David que me enviara una breve biografía para conocer un poquito más de él. David Polo Madrid nació en Barcelona el 18 de septiembre de 1972, hijo de padre cordobés y madre murciana. En su casa siempre había música y cachondeo. Creció en un barrio donde salir a la calle con una guitarra, un grupo de amigos y una litrona era lo más sano. Hizo teatro en la escuela y cantaba en el coro de la iglesia. Con 9 o 10 años subió por primera vez a un escenario y recuerda que quiso quedarse allí para siempre. Fue camarero durante muchos años, locutor de radio y escribía canciones. Fundó su propia banda en el año 2002, El Vado, con la que grabó y publicó 2 discos. En 2018 publicó su primer disco en solitario, Agujetas en el Alma. En 2020, su segundo disco, Confeti. Trabaja como actor, maestro de ceremonias, está dedicado a sus bolos y a crear canciones personalizadas, que ya nos contará más adelante de qué se trata. Es una breve apertura a nuestra charla, David, entre amigos almáticos. ¿Qué tal, Pues David? genial, lo has dicho, lo has clavado todo, vamos. Se nota que has hecho los deberes y has conseguido toda esa información. Pues sí, ese es un poquito el resumen de mi biografía, de mi carrera, de mi recorrido, ¿no? Es un poquito quién soy, a qué me dedico. Y de eso vamos a hablar a continuación. Primero que todo, contarle a los oyentes desde tu esencia, ¿quién es David Polo Madrid? Bueno, pues fíjate, David Polo Madrid, siempre lo defino, casi siempre digo lo mismo, la misma definición, utilizo esta definición, pero es que es real, ¿no? Que soy quizá un soldado de la vida, pues destinado a la música, ¿no? Desde alguna manera, mi misión en esta vida, pues ha sido a través de la música llegar a las personas o poder comunicarme a través de la música. Y es ese, David Polo, es una persona que un día pues decidió cambiar los miedos por los sueños y dedicarse a hacer lo que realmente le satisfacía y le gustaba, ¿no? Sí, conecté con David Polo generalmente cuando comienzo un programa, y se me pasó al comienzo, me encanta contar cómo conecto con las personas que llegan a mi vida. A David, precisamente, lo conocí en un evento en donde muchísimos vamos precisamente a vencer esos miedos, a darnos cuenta que es posible y a convertirnos desde ahí en almas todavía más imparables, ¿no? Haciendo este breve inciso, lo he visto en varios de los eventos, junto también a su mujer Yolanda, y que también tiene un propósito de vida divino que me encantaría que más adelante viniera con nosotros a nuestro programa Soy Alma y Voz a tu propósito. David, ¿cómo surgió ese propósito de vida? ¿En qué momento de tu vida
que ya he comentado y adelantado que de niño conectaste con la música, pero que ¿en qué momento fue que hizo ese clic y dijiste, venga, me lo voy a tomar en serio, voy a comenzar a compartir mi propósito, quiero hacer algo grande y quiero inspirar a muchas personas? Bueno, pues ahí lo has dicho tú, ¿no? De alguna manera querer inspirar a muchas personas o quizá ayudar de alguna manera a que las personas también pues rompan esos miedos, rompan esas barreras y defiendan realmente a lo que se quieren dedicar. Yo estuve durante muchos años, como bien has dicho antes, pues estuve de locutor de radio, etcétera, etcétera, camarero, y luego tuve la banda del Vado, que en la que estuvimos activos más de 13 años. Todo aquello fue un tiempo maravilloso hasta que firmamos un contrato discográfico que nos salió muy rana y eso hizo que la banda pues nos tomáramos un tiempo de descanso, cada uno se fuera para un lado, etcétera, etcétera. Yo volví a la hostelería, ¿sabes? Y allí me pegaba pues desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, allí trabajando de camarero, etcétera, etcétera, con un sueño roto detrás, ¿sabes? O sea, que era todo el sueño de la música roto y yo veía a los artistas por la tele, a mí se me ponían los dientes largos que decimos de esa envidia, ¿no? Y la gente pues me decía, oye, pero David, tú no echas de menos el tema de la música. Y digo, no, 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 yo para nada. O sea, estoy bien, estoy feliz, aquello ya pasó y tal, pero no era verdad. Yo estaba pasándolo muy mal y estaba pues como muy deprimido y estaba en una depresión. Hasta que llegó a mis manos precisamente el libro de Laín, el libro de Laín García Calvo, La voz de tu alma, y que me lo regaló mi mujer, Yolanda, me dijo, toma, léete este libro, porque es que me vio tan mal que me dijo, a ver si esto te puede ayudar, ¿no? Entonces yo recuerdo que empecé a leer el libro, leí todo el libro súper rápido porque tenía muchas ganas de cambiar mi vida. Cerré el libro cuando acabé, acabo de unas semanas, y dije, bueno, va, pues ahora que me cambie la vida, ¿no? Y no me cambiaba nada. Pero quise recordar pues, que la INE explicaba bien en el libro que había que aplicarlo, que había que ir poco a poco y seguir todos los pasos, etcétera, ¿no? Y lo volví a leer. Entonces luego cogí, lo empecé a leer despacito, tranquilamente, y haciendo todos los ejercicios que me pedía en el libro. Y así fue. Hasta que dije, pues me voy de aquí, porque me quiero largar de aquí, de este sitio, de este sitio donde no estoy cómodo. No, todo que parecía una zona de confort, porque yo podía abrir el cajón de la caja y decir, pues mira, hoy cobro 50 euros, hoy cobro 30 euros, lo que sea, ¿no? Pero me estaba engañando a mí mismo, estaba ahí fracasando totalmente y lo único que estaba creando, además en el negocio, eran deudas y deudas y deudas, ¿no? Bueno, pues llegó el día, yo me fui de allí y decidí pues tirarme a la piscina y defender lo que a mí me gustaba, que era la música, hacer de actor, también montaba equipos de sonido para otros artistas, etcétera, ¿no? Y así empecé, o sea, así reempecé otra vez y mírame, pues aquí estoy, feliz y contento dedicándome, ya no trabajo, sino que tragozo en lo que me gusta. Excelente historia. No me quería abrir el micro, ¿eh? El micro estaba encantado escuchándote, David, y no quería abrir de este lado. Bueno, escuchando tu historia, una historia muy bonita, ¿no? De cómo encontraste, cómo decidiste un día decir, quemo todos los barcos, como, como dicen ahí, y continúo adelante ese sueño que tengo en mi corazón, ¿no? ¿Cómo estás desarrollando en este momento tu pasión y tu propósito? Que le cuentes a las personas que nos escuchan, no solamente aquí, en diferido, sino también al otro lado del mundo por las diferentes plataformas de audio y vídeo. ¿Cómo estás desarrollando tu pasión? Exactamente, Bueno, el trabajo que Bueno, haces. pues fíjate, ahora mismo también, por ejemplo, estoy ayudando también mucho a Yolanda, puesto que también forma parte del negocio familiar, ¿no? Yolanda da también formaciones por toda España a otros peluqueros y yo también pues le acompaño para todo lo que es el tema de montaje, el tema de las salas, le ayudo también con la parte administrativa del negocio, etcétera, igual que ella me ayuda a mí también con la parte también de la música, también me acompaña en mis conciertos, me ayuda pues a montar, desmontar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo lo estamos desarrollando? Todo un poquito así, ¿no? Todo un poquito en plan familiar, en plan como equipo. Y bueno, pues voy haciendo mis conciertos, sobre todo también cuando aprovecho el viaje, cuando vamos, por ejemplo, pues mira, ahora hemos estado en Málaga o la semana pasada en Madrid, pues aprovecho siempre que estamos en alguna ciudad, yo también me busco un concierto por aquella ciudad para que ya que vamos a hacer una formación, pues también hago un concierto, etcétera, ¿no? Sobre todo están dando muchos resultados los conciertos privados, que son conciertos que mucha gente, pues, que personas que me siguen, mucho también a través de Almas Imparables, personas que me siguen y se enteran. Oye, pues vas a estar en Valencia. Oye, pues quiero que vengas a la casa, vamos a hacer aquí en un garaje, vamos a hacer un conciertito para 15 personas o así y tal. Y bueno, yo estoy allí con ellos también, pues improvisamos una cena, bueno, se improvisa un poquito lo que es una fiesta y allí pues hago un concierto privado para esas personas que quieren ese concierto, ¿no? O bien también
a veces también voy a alguna sala, algún bar musical o alguna sala pequeña y anuncio que voy a estar allí, pues la gente entonces viene a verme allí. Pero también es mucho esto del concierto privado, ¿no? Que es muy divertido y muy íntimo, muy personal, ¿no? Luego el tema de la canción personalizada. También hay pues, personas que están emprendiendo un negocio, están emprendiendo un proyecto, sobre todo de libros, etcétera, y quieren pues esa banda sonora para su proyecto, y entonces yo les hago la canción personalizada. Ellos se ponen en contacto conmigo, me explican toda su historia y a partir de esa historia yo hago ese resumen donde hago la letra, pongo la música y les hago pues esa canción De personalizada hecho, para su proyecto. tú hiciste una canción para Laín, ¿no? Para Sí, Laín bueno, García Calvo, sí. Bendito Loco. Bueno, no fue, esto fue una causalidad, porque Vale, esto sí que no fue que la me pidiera a mí una canción, ya. ni mucho menos. O sea, esto la historia es porque, bueno, yo empecé entré en el equipo de voluntarios de Laín García, pues hace ya 6 años o así, ¿no? Y entonces recuerdo que como yo estaba allí poniendo las músicas, era el que ponía las músicas y tal, y la gente me llamaba el músico, decían, mira el músico y tal, ¿no? Entonces recuerdo que aquí un día, en un evento, no sé, no recuerdo, pero hace, ya te digo, hace mucho tiempo, la I me subió al escenario cuando llegó el momento de las presentaciones y me subió al escenario y dijo a la gente que también es músico que toca la guitarra, que no sé qué, tal, tal. Bueno, total, yo salí de aquel evento y noté un cariño súper bonito de la gente, ¿no? Claro. Y reconociéndome como músico, ¿no? Que para mí eso ya era pues súper bonito, ¿no? Entonces llegué a casa y con todo el subidón dije, hostia, ¿cómo le puedo yo agradecer a Lain que me haya dado esta oportunidad, ¿sabes? Que me haya presentado delante de la gente como músico y tal, ¿no? Y no sé, agarré la guitarra y dije, le voy a hacer una canción. Pero le voy a hacer una canción a un amigo. O sea, tampoco yo no tenía ninguna intención de Ya, que esta canción fuese lo que se ha convertido, ¿no? Yo hice la canción, un día estamos aquí en casa, pues celebrando después de unos eventos y tal, y mi mujer Yolanda dijo, oye, bájate la guitarra y canta la canción al loco, porque siempre hemos llamado cariñosamente el loco aquí en casa, pero siempre de manera muy cariñosa y él lo sabe, ¿no? Y bájate la guitarra y cántale la canción al loco, y que no, hombre, que no, ya otro día y tal, ¿no? Que todavía no la tenía ni acabada. Entonces Lai me dijo, pero ¿cómo una canción? ¿Que me has hecho una canción? Digo, sí, bueno, te he hecho una canción, pero ya, cuando esté acabada ya te la enseñaré. Todos, no, venga, ahora. Total, que cogí la guitarra, bajé la guitarra y me puse a cantarla. Lain se emocionó mucho porque cuenta su historia perfectamente, todos los compañeros se emocionaban mucho y fue cuando me pidieron que la pusiera que la incluyera en el primer disco, en Agujetas en el Alma, y así fue, ahí esta canción. Y fíjate, una canción que empezó como una cosa, pues como un regalo hacia un amigo, pues se ha convertido un poquito en un himno entre todas las almas imparables. sí, es así, porque yo la escucho prácticamente a diario. Yo tengo, la canción está también dentro de un grupo de canciones que tiene él, que es Ujú. donde está toda la música de él. Las canciones Y del evento, sí. Ujú. exactamente, y yo es algo que me pongo pues por la mañana cuando me despierto, ¿no? Ya es un himno, ¿no? Además que cuando entramos a este mundo de las almas imparables se nos vuelve como un ritual hacer ciertas cosas cada día, ¿no? Ya hacemos, yo soy seguidora de él desde el año 2017 que fui al primer evento intensivo, no sé si ese año estabas tú o ¿En qué no, año el dices? año 2017, Sí, 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 seguro. O sí. sea, piensa que yo Eh, llevo a ir con la IN, llevo pues desde que se hacían las conferencias gratuitas, imagínate. O sea, te estoy Imagínate. hablando Ujú, desde el primer evento en Sabadell, que creo que sí, fue en Sabadell el primer evento, un evento muy pequeñito, ahí estaba Yolanda. claro, Y después ya de ese evento ya entré yo, o sea, quiero decir que claro. no me he perdido ninguno. Yo fui al de San Cugat, recuerdo, en San Cugat. Bueno, ahí en San Cugat se hicieron Y varios, ¿eh? Ahí sí, empezamos, ahí se hicieron varios, se hicieron 3 o 4, creo sí. recordar, o 4 o 5. El primero que se hizo en San Cugat, recuerdo que era un evento para 200 personas así, y fíjate ahora, ¿no? Ahora ya 1.400 Hoy, 1.400 cada día, ¿no? Durante los yo, 2 días, o sea, es yo fui al de fantástico. 600, que fue 600, que recuerdo que él me dio la oportunidad de hablar. De hecho, lo cuento, fue la primera vez que hablé ante tanto público. Eran Ah, 600 fíjate. personas y él en algún momento dijo que contáramos cuáles habían sido nuestros éxitos. Ujú. Y yo hasta ese momento no era consciente de cuántos éxitos había tenido en mi vida. Y los escribí en el papel como él dijo. Cuando él dijo levantar la mano, todos la levantamos. Él interrumpió por un momento para algo y entonces volvió y dijo levantar la mano. Y yo me di cuenta que era mi única mano la que estaba arriba. Y Qué se me bien. acercó a preguntarme, pues, los éxitos. Yo leí la lista con mucho nervio y creo que fue en ese momento cuando yo conecté con el tema de la comunicación, precisamente, porque fue la primera vez que hablaba ante tanta gente. Entonces, y ahí en el siguiente tal vez te vi, Yolanda sí que la había visto, y pues ya el año pasado que hablamos unos minutos más, no sé si recuerdas,
después de Sí, lo del hombre, fuego. claro, por Y, supuesto. y mira, cuando surgió la idea del programa, dije, bueno, voy a escribirle a David. Y mira, ya estás aquí hoy. Estoy súper contenta que estés compartiendo lo de tu propósito. Nos estabas contando acerca de las músicas, de las canciones personalizadas, pero también eres maestro de ceremonias, Sí. de bodas. Mira, ¿Cómo ahora es eso? bueno, cuando llega hace años, o sea, hace ya unos cuantos añitos, es que de todo hace muchos años, ¿eh? Yo a veces pienso que me estoy haciendo un poco mayor, porque cuando ya me hacen las entrevistas digo, hace años, y hace muchos años, bueno, pero es verdad, hace muchos años una chica, una agujetera, una chica que me seguía, pues me dijo, oye David, ¿tú me podrías hacer la ceremonia de la boda y tal? Y yo dije, hombre, pues sí, sí, ¿por qué no, no? O sea, como también había estado, pues, me había gustado mucho siempre la interpretación, etcétera. Y me dijo, ¿tú me podrías cantar una canción el día de la boda, tal, tal? Bueno, se juntó un poquito todo, ¿no? Y dije, sí, sí, claro que sí. Entonces lo hice, hice la ceremonia, me hice todo un guión, allí canté en directo, etcétera. Y me gustó tanto, incluso la gente, incluso Yolanda también, que ese día pues estaba allí y tal, me dijo, oye, ha quedado súper chulo esto, ¿no? ¿Y por qué no te lo planteas esto de ofrecerlo y tal? Y yo pensé, pues ¿por qué no? Pues oye, pues podría ser también, es otra fuente de ingresos, es otra manera también de disfrutar y de hacer lo que me gusta realmente, ¿no? Y así fue, así empecé y ahí está, pues fíjate, pues lo tengo ya puesto en la página web y muchas pues parejas ya se ponen en contacto conmigo para que les haga la ceremonia de la boda. Ahora precisamente, hace muy poquitos días hablé con una pareja, con dos chicas, que me contrataron para la boda y no sabían ni siquiera que yo que hacía música también, que soy músico. Y se ve que investigando por internet, por Google y tal, vieron que también soy músico y me dijeron, oye David, pues hemos visto que eres músico, queremos que nos cantes en la boda una canción, etcétera, ¿no? Y eso es muy bonito porque al final estoy haciendo las dos cosas que más me gustan en la vida, ¿no? Que es un poquito la interpretación y la música. Al final estás haciendo pues todas las cosas que te gustan en la vida, porque si te das cuenta, como nos comentabas al comienzo, estás con Yolanda compartiendo un propósito juntos de cierta manera, ¿no? Y es el tema de las bodas, ¿no? Porque lo que hace Yolanda, tengo entendido, es la preparación de las novias, lo que es peluquera, digamos, asesora de imagen para las novias, tú pones la canción, eres el maestro, o sea, es un trabajo, es un súper equipazo, ¿no? El que tenéis. Si las Sí. personas quieren decir, mira, me encanta lo que haces. De hecho, yo estoy conectando muchísimo con bodas últimamente, eso es que seguramente me voy a casar. Eso vamos a ver. Pero porque nuestro invitado la semana anterior también era un asesor y era asesor en bodas y para mujeres, ¿no? Para algunas conocidas en mi tierra. Pues que nos comentes las personas que quieran contratarte, que quieran saber de ti, que quieran ver, pues, a dónde te pueden ubicar, cuáles son tus redes sociales, que nos las compartas. Igualmente las compartiremos aquí en la cajita de comentarios. Bueno, en mi página web, que es www.davidpolooficial.com, pues aquí está aquí está absolutamente todo lo que hago y me dedico, ¿no? Y en todos los apartados, si te vas al apartado de actor creo que pone actor para eventos, pues ahí es donde está todo el tema de las bodas, etcétera, etcétera. Luego está el tema de los conciertos, el tema o sea, en la misma página web, www.davidpolooficial.com, ahí está todo muy bien, con todas sus pestañitas donde puedes pinchar para ver la información sobre todo. Aparte, en cualquier apartado sale una burbujita con el símbolo de WhatsApp, que es mi WhatsApp directamente. O sea, tú picas ahí y me vas a enviar el mensaje a mi WhatsApp para pedirme toda la información que quieras, sea para boda, para el tema de música, para lo que sea, ¿no? Luego, en la misma página web aparecen todas mis redes sociales, que son el Facebook, estoy en la página de Facebook, estoy como David Polo, simplemente, la página es David Polo, el perfil es David Polo Madrid, luego tengo el Instagram que es David Polo Madrid y en YouTube también como David Polo Madrid. Y luego también, pues si hay alguien que esté viéndolo y que diga, oye, eso que has comentado de Yolanda y tal, Yolanda tiene su Instagram también como para todo el tema de las novias y no solo novias, Yolanda está especializada en recogidos, tanto para novias como para modelos que quieren, para eventos, etcétera, o lo que sea, y incluso para invitadas de las bodas y tal, ¿no? Y en Instagram de Yolanda es la novia más bonita punto oficial. Este es el nuevo Instagram de Yolanda. Digo el nuevo porque a lo mejor hay mucha gente que seguía ya a Yolanda a través de su Instagram, en el cual ya tenía pues, un montón de seguidores, pero en el pasado mes de agosto nos robaron la cuenta.
Y sí, nos robaron la cuenta, que era el de la novia más bonita by Yolanda. Ese nos lo robaron y ya no está activo por nosotros, lo están utilizando otra gente, pero no es el que ahora utiliza Yolanda. El que ahora utiliza Yolanda es la novia más bonita punto oficial en Instagram. Punto Y oficial, luego está sí. la página web. Yo ya te hago también ya la promoción de Yolanda, ya Excelente, que pero es que me encanta. Además, yo miré la página de Yolanda esta mañana y decía que la habían hackeado o algo así. Ponía en la sí, nota sí, de sí. aviso. Ahora ya hizo una nueva cuenta, ya va por 4.000 seguidores, ya está creciendo otra vez como tenía la otra, pero va muy bien, muy bien. Y luego también tiene ella la página web de Yolanda, que es www.lanoviamasbonita.com. Así de sencillo. Y ahí Excelente. está todo. Ahí está todo lo que todo el mundo quiera saber sobre nosotros o sobre tal, pues ahí está. Sobre lo Y que en mi es. página web, por lo que te decía, tanto lo de la canción personalizada, también explico un poquito pues, cómo es el proceso, las ceremonias, todo, absolutamente toda la información está ahí. Toda la información ahí. www.davidpolooficial.com. Yo ya entré. Lo que pasa es que quería, claro, que lo compartieras con todos nuestros oyentes, con las personas que nos escuchan en diferido y por las diferentes plataformas, pero sí que estuve visitando las páginas, las dos, he visto los recogidos de Yolanda, he visto también pues los enlaces donde las personas pues pueden reservar, también estaba pues lo de la gira de conciertos, las presentaciones que estás haciendo. Ayer precisamente estabas en Málaga, si no estoy mal. Sí, bueno, ¿Has ayer comentado? volvía de Málaga, volvía de Volvías de Málaga. Málaga, sí, sí, sí. Sí. Que Y por cierto me cogió todo el tema del tren, que han habido averías y tal, y hemos estado 11 así, horas de retraso, sí. Ha sido un poco un viaje, un viaje un poco así duro, pero sí, sí. La semana pasada estuvimos en Madrid, esta semana estuvimos en Málaga, próximamente estamos en Valencia, etcétera. No, no paramos, estamos muy felices, porque además piensa que Yolanda también, cuando nosotros somos un equipo, pero porque también nos pasó más o menos la misma historia cuando teníamos el salón de peluquería. Ella estaba en un salón de peluquería, que ahora ya no tenemos tampoco, yo estaba en la cafetería, hasta el punto que estábamos súper amargados y fue cuando decidimos tirar hacia adelante. O sea, quiero decir que tanto ella como yo llegamos a estar arruinadísimos, totalmente arruinados. Dejamos los negocios y nos arruinamos totalmente, ¿eh? O sea, una mano adelante y otra atrás. No teníamos dinero para nada, ni siquiera para pagar la luz. O sea, ay, y todo y así dijimos, pues vamos a tirar para adelante con nuestro proyecto, nuestro propósito y con lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Y así es. Pues hoy estamos aquí disfrutando y celebrando ese éxito y en busca de más éxito todavía, ¿no? Y sí que nos gusta, pues si de alguna manera eso puede servir como espejo para personas que estén por ahí, supuesto. pues diciendo no me atrevo, no me atrevo y tal, pues que sí que se puede hacer y que de todo se sale con trabajo y con constancia, está claro. Sí, claro, hay que trabajar cada día, hacer una cosita más en pos de hacer ese sueño, porque yo siempre digo que nosotros hacemos los sueños, no cumplimos sueños, hacemos los sueños porque todo es un proceso que estamos nosotros haciendo para poderlo manifestar. Me encanta esto último que has compartido, David, porque también se nos había quedado del comienzo, ¿no? ¿Cuál era ese desafío, no? También, porque toda esta fuerza se saca muchas veces de esos desafíos. Sí, claro. O sea, piensa que a mí es normal, ¿no? Pero todo el mundo cuando tú tomas una decisión de dar un paso así, decir, es que dejo todos los negocios, que lo único que me están haciendo es daño, porque si dijeras, es que te están funcionando muy bien los negocios, pues perfecto, pero cuando te están haciendo daño y estás creando deudas y deudas y deudas, eso es malísimo, pero cuesta mucho salir de ahí porque te preguntas, como mucha gente de la sociedad te dice, ¿no? ¿Y ahora dónde vas a ir? Y con la edad que tienes, ¿pero qué vas a hacer? Pero estás loco, pero ¿cómo vas a dejar el negocio? ¿Cómo vas a...? Y todo eso te lo vas creyendo hasta que un día dices, es que tengo que hacerlo, porque voy a vivir una vez y tenemos una hija también, ¿no? Que ahora Lola tiene 14 años y yo quiero que mi hija pues también vea un poquito lo que van a hacer sus padres, lo que han hecho sus padres y dejar ese legado, ¿sabes? De que hay que hacer las cosas que te hacen sentir bien, porque mucha gente incluso me han acusado un poco, ¿no? Decir, es que a ti te gusta mucho decir a la gente que dejen sus trabajos o que dejen. No, no, no. O sea, si tú estás no, no, si tú estás bien en tu trabajo, es perfecto, es maravilloso. Si estás bien en tu negocio, es perfecto y es maravilloso. Lo que yo siempre digo que si estás mal, lo que tienes que hacer es cambiarlo. Porque lo más importante es que seas feliz. Y si eres feliz, todo va a fluir. Y vas a ser feliz tú, van a ser felices todos los que están a tu alrededor. Todo va a fluir, va a ser perfecto, va a ser maravilloso. Incluso vas a crecer, porque te vas a levantar todos los días queriendo más, queriendo trabajar más, queriendo disfrutar porque disfrutas con lo que haces. ¿Y eso qué te genera? Te genera también dinero. Te genera dinero, te genera bienestar, comodidad, etcétera. Todo es una rueda, ¿no? Entonces, ¿qué es? Al final es felicidad. Y si estás amargado en un sitio, no vas a ser feliz. Y si no eres feliz tú, no vas a ser feliz ninguno de los que estén alrededor tuyo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que pasar ese desafío.
Está claro que no solo vale con leerte un libro tampoco, o sea, no vale con decir, es que yo ahora lo dejo todo, me leo un libro y me cambia la vida, o voy a un evento y me cambia la vida. No, no, no. El libro es para leerlo y para aplicarlo. Los eventos están para ir y para luego aplicar todo lo que has aprendido. Si no, no vale de nada. Y no solo mañana ni pasado, sino durante toda la vida. Seguir formándote, seguir juntándote de águilas, seguir juntándote con gente que lo consigue cada día y tomar ejemplo de esa gente, ¿no? Siempre tomar el ejemplo del que lo ha conseguido, del que está bien, del que lo está haciendo, no del que está, pues, pobrecito, que no ha conseguido nada, ¿no? En este caso yo suelo fijarme en los que están ahí, en los que están consiguiendo todo eso, ¿no? Y se puede, claro que se puede. Trabajando, sí. De gente con resultados, ¿no? De mentores con resultados, de personas con resultados. Y Eso es es. cierto, ¿no? A veces tenemos amistades o personas en los círculos. Yo ya lo digo, yo ya no, casi que tengo todo súper filtrado, ya he hecho una limpieza total en cuanto a amistades. Obviamente te quedas solo, porque es así, cuando haces todo este cambio, comienzas a hacer todo este cambio, pues te quedas solo. Pero juntarnos con personas que realmente, pues apoyen nuestros sueños. O sea, si no estás ahí para apoyar o para estar bien, mejor apártate, ¿no? O sea, si no aportas, aparte, ¿no? Aparta, que es el dicho. David, ya estamos por terminar. Quería comentarte si nos permites compartir la canción de Bendito Loco en la emisión de la radio, en la versión de la radio. Por supuesto, o sea, mira, que de hecho te lo agradezco que lo hagas, o sea, porque aparte ya te digo, es una de bueno, al fin y al cabo es una de las canciones incluidas en mis discos, de los dos que tengo, que hice después de salir de la cafetería, pues hice primero La Agujetas en el Alma en el año 2018, esa es la que incluye El Bendito Loco, y luego en el 2020, visto todo el éxito que estaba teniendo con Agujetas en el Alma, pues quise hacer otro disco que se llama Confetti, que voy a relanzar ahora porque justo lo saqué cuando vino la pandemia y apenas tuve tiempo no tuve tiempo de poderlo promocionar y poderle dar la salida que yo quería, ¿no? Y es lo que voy a hacer ahora, y es lo que estoy preparando también, ese relanzamiento del nuevo disco Confetti. Pero bueno, pues ahí está la de Bendito Loco, que está incluida en Agujetas en el Alma, que hay un montón de muchas más canciones, pero Bendito Loco quizá es esa canción que me ha hecho un poquito pues darme a conocer en todo el mundo, por decirlo así de claro y así de alto, ¿no? En todo el mundo entero, Es gracias precioso. a Alain y gracias a las Almas Imparables, esa canción ha dado la vuelta al mundo y a través de eso, pues mucha gente me ha conocido y le estoy muy agradecido a esa canción y pues, me encanta que la pongas. Es preciosa, es como un himno, la venía escuchando en el camino. Yo vengo andando siempre y la venía escuchando en el camino precisamente. ¿Algo más que le quieras comentar a los oyentes ya para cerrar el programa? Sé que tienes un compromiso ahora en unos minutos, entonces hoy lo hacemos más corto. ¿Algo que le quieras compartir finalmente? No, bueno, sí, compartir es, sobre todo compartir, pues, con todo el mundo esto que te decía antes, ¿no? O sea, eh, que sean felices, o sea, que busquen siempre buscar la felicidad, porque existe, o sea, y no solo la felicidad de cuando nos vamos de vacaciones, que esto ocurre mucho, ¿no? Hay gente que se pega todo el año pues trabajando en un trabajo muy duro, un trabajo que no le gusta, haciendo algo que no le gusta, pero está todo el día pensando en el día de fiesta o en el día de las vacaciones. Mm. Pues piensa que tu vida puede ser unas vacaciones eternas, ¿sabes? O sea, te puedes estar todos los días levantándote para estar de vacaciones. ¿Cómo? Pues siendo feliz. Ser feliz y ya está. Nada más. No hay otra. Muy bien, David. Muchísimas gracias, David, por acompañarnos, por aceptar esta invitación a Soy Alma y Voz a tu propósito y sobre todo de esta forma también como tan sobre el tiempo que lo puse en esta oportunidad. Pero ahí es donde yo pensaba esta mañana, las verdaderas almas imparables dicen de una sí. Y así lo has hecho tú. Muchísimas gracias, millones de gracias por estar aquí, David, hoy desde Barcelona. Muchas gracias a ti, de verdad, billones de gracias y nada, ya lo sabes, pues estamos en contacto siempre. Sí, en febrero nos vemos seguramente. Seguramente no, sí, sí. Sí, 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 claro. muy bien. Sí, Pues ahí nos vemos. confirmadísimo. Millones de gracias igualmente a todas las personas que nos escuchan ahora desde Radio Tordera en la 107.1 de la FM y en repetición por las principales plataformas de audio y video. Si te ha gustado este programa, compártelo para poder inspirar a otras personas. Espero que haya sido súper revelador para ti, como lo fue para mí. Soy Gloria Salazar y para mí es un placer contar con tu compañía cada semana. Hasta la próxima semana con un nuevo invitado.
en Soy Alma y Voz a tu propósito. Adiós. Chao, David. Gracias. Chao. Gracias. Como cada tarde está sentado con sus libros de cosas que ha escogido, porque él sabe que es verdad. Como un niño enloquecido, rebuscando en sus bolsillos, qué poder nos regalar. Tiene el alma siempre abierta, de par en par. Déjame que hoy sea yo quien te regale un cocido de palabras que cantarte. Quiero darte, amigo mío, una parte de esa tarde cuando la voz de tu alma me hizo ser otro imparable. Y me puse a jugar como cuando era un niño, y me puse a soñar sin barreras y sin miedos. Y hoy me pongo a bailar mientras voy tocando el cielo, y te quiero invitar porque tú, bendito loco, eres parte de mi sueño. Y me puse a jugar como cuando era un niño, y me puse a soñar sin barreras y sin miedos. Y hoy me pongo a bailar mientras voy tocando el cielo, y te quiero invitar porque tú, bendito loco, eres parte de mi sueño. Muchos que quizás no te tomarán en serio y no andarán por ese fuego, ni más puertas abrirán. Sin embargo, yo he lanzado mi moneda sin hacerlo, y escribí mi propio cuento porque sé que lo que dices es sin duda la verdad. Déjame que hoy sea yo quien te regale un cocido de palabras que cantarte. Quiero darte, amigo mío, una parte de esa tarde cuando la voz de tu alma me hizo ser otro imparable. Y me puse a jugar como cuando era un niño, y me puse a soñar sin barreras y sin miedos. Y hoy me pongo a bailar mientras voy tocando el cielo, y te quiero invitar porque tú, bendito loco, eres parte de mi sueño. Y me puse a jugar como cuando era un niño, y me puse a soñar sin barreras y sin miedos. Y hoy me pongo a bailar mientras voy tocando el cielo, y te quiero invitar porque tú, bendito loco, eres parte de mi sueño.